titulado ¿Por qué la iglesia adventista no es perseguida? Saben que en esta vida todo tiene un precio, incluida nuestra fe. Y por eso comienzo diciendo que guardar los mandamientos de Dios, el testimonio de Jesucristo y predicar la palabra de Dios trae consecuencias y complicaciones que nosotros tenemos que asumir como embajadores del cielo en esta tierra. La Biblia lo anticipa. Vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12. Dice el apóstol Pablo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Jesús también lo dijo de una manera distinta, hablándole al Padre de sus discípulos. En San Juan 17, versículo 14, dijo Jesús, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y esto quiere decir, hermano, que los adventistas del séptimo día estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Vivimos en medio del pecado, pero no nos agradamos del pecado. Pero algunos piensan que no ha venido la persecución a la iglesia porque no se ha proclamado la ley dominical o porque no se han cumplido todas las señales de Mateo 24 o porque no ha llegado la fecha en el calendario de Dios para el final de esta tierra. Pero en el conflicto de los siglos, en la página 52, hay una cita de Elena de White que nos pone los pelos de punta y nos explica las verdaderas razones por qué la iglesia no es perseguida. Y aquí comienzo. Dice la sierva del Señor, otro asunto hay en las iglesias que debería llamar la atención. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y hace una pregunta, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en estos días? Y aquí viene la respuesta. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguía la fe cristiana en los días de Cristo Jesús y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado. Aquí las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia por la poca piedad vital que hay en la iglesia. Y nos reta. Dice, vivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Tremenda cita. La sierva del Señor dice que la iglesia no es perseguida porque no tiene nada que perseguirle, palabras más, palabras menos. Y por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. El enemigo nos ha enredado y nosotros hemos caído en ese lazo de los sofismas de distracción, mientras el diablo continúa su siesta, a veces dentro de la misma iglesia. Porque cuando la iglesia duerme, mis amados hermanos, el diablo también duerme. Cuando la iglesia se despierta, el diablo se despierta. Si usted se levanta, hermano, el diablo se levanta contra usted. Pero si se levanta la iglesia, el diablo se levanta contra la iglesia. ¿Se han preguntado ustedes por qué tantas dificultades para la realización de tareas que glorifican a Dios?
la conformación de los grupos pequeños, asistir los grupos pequeños, los eventos de unidad de la iglesia, incluso algo tan sencillo como la fraternización. Hoy en día ya se ha hecho hasta difícil en las iglesias fraternizar con los mismos compañeros, con los mismos hermanos. A veces llegas a la iglesia y ya te encuentras que ya no te puedes sentar ahí porque hay poco de bolsos, ahí se tiene que, ya están marcados incluso los puestos dentro de la iglesia y ni siquiera te saludas con el compañero que está en la silla de adelante porque ya no lo conoces. Porque es que el diablo, hermano, ha cogido las iglesias cristianas como hamaca de reposo, incluidas algunas iglesias adventistas. Ellen G. White dice que cuando se reviva la piedad de la iglesia primitiva, también se reavivará la persecución en la iglesia presente. Ustedes recuerdan que antes del día de Pentecostés, los discípulos de Jesús, ¿cómo andaban? Andaban divididos y llenos de orgullo y autosuficiencia. Recuerdan que camino a Jerusalén discutían quién iba a ser el mayor en el reino de Jesús. Dejaron que Jesús se adelantara y empezaron a discutir. Luego la madre de dos de ellos le hace una petición bastante extraña a Jesús. Le dice, cuando llegues a tu reino, quiero que coloques a mis hijitos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Recuerdan también a Pedro, cuando le dijo a Jesús, nunca te dejaré. Pero cuando llegó la prueba, terminó negando 3 veces a Jesús. Mis hermanos queridos, Dios no puede llenarnos de su Santo Espíritu si antes nosotros no somos vaciados de nosotros mismos. Porque Dios no llena algo que ya está lleno. Y si no nos llenamos del Espíritu Santo, tampoco podremos predicar con poder. ¿Qué pasó con los discípulos en el aposento alto? Ellos oraron, revisaron las Sagradas Escrituras, estudiaron las profecías, fueron completamente vaciados del yo y luego cayó sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, los discípulos están preparándose, vaciando el yo y llenándose del Espíritu Santo. En el capítulo 2, son ya llenos del Espíritu Santo. Y en el capítulo 3, Pedro y Juan van a la cárcel y son azotados, porque la constante es preparación, Espíritu Santo y persecución. Preparación, Espíritu Santo y persecución. Jesús derramó el Espíritu sobre los apóstoles 2 veces. Antes de su muerte, sopló y los llenó del Espíritu Santo para vaciarlos del yo y los envió a predicar. Y dice la Biblia que los demonios se sujetaban a su palabra. Pero ya el día de Pentecostés cayó sobre ellos en forma de lenguas de fuego para llenarlos de poder. Entonces predicaron con poder. Y de nuevo viene la pregunta con su respectiva respuesta. ¿Por qué la iglesia no es perseguida? La iglesia no es perseguida porque no está llena del Espíritu Santo. ¿Y por qué no está llena del Espíritu Santo, señor predicador? Porque nos hemos creído autosuficientes y Dios no nos confía el poder. Porque no tenemos el carácter de Cristo y entonces nos quedamos con la gloria que solo le pertenece a Dios. Después del día de Pentecostés, los apóstoles predicaron con poder y el resultado fue la persecución. Y yo pregunto, ¿a quién le gusta ser perseguido? Pues a nadie. Entonces lo fácil sería no predicar para que no nos persigan. Pero Dios, junto con su Santo Espíritu, también nos da
su gracia y su blindaje para mantenernos firmes frente a las pruebas y a la persecución. Ahora, después del Pentecostés, nos encontramos con un Pedro completamente distinto. ¿Tenía Pedro miedo que lo azotaran? No. Lo azotaron, lo echaron a la cárcel, le ataron con 2 cadenas, 2 soldados a su lado y una guardia en la puerta, y vino el ángel del Señor y lo liberó. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro en ese momento? ¿Huir? No. Pedro se fue a predicar y enfrentó al Sanedrín y enfrentó a su concilio, desafió al rey Herodes y estaba contento porque había padecido por Jesús. Era un Pedro diferente. El poder del Espíritu Santo estaba en él. Pedro había entendido las profecías y se había fundido con sus compañeros en un solo pensamiento. Otra profecía bíblica la encontramos en el capítulo 2 del libro de Joel, que habla de los reyes que se congregaron alrededor de Jerusalén para matar a los que estaban dentro, a los hijos de Dios. Por eso los invito a que vayan conmigo al libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice el versículo 28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y dice el verso 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué va a derramar Dios? Al Espíritu Santo. Y como resultado, ¿qué va a venir? Persecución sobre Jerusalén. Por eso Jehová llama a su pueblo, no solo para advertirlo, sino también para protegerlo. Y ahí mismo en el libro de Joel, devolvámonos un poquito a Joel 2, versículo 12. Y dice la Biblia: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ahí está la solución, la conversión a Jehová. Hermanos, el pueblo de Israel estaba en pecado y Dios los llama al arrepentimiento y a la conversión. Y yo te pregunto, ¿este pueblo hoy está en pecado? ¿Sí o no? Pues sí. Entonces nosotros los adventistas, el pueblo de Dios, el remanente fiel, el pueblo escogido, tenemos que clamar y gemir por causa de las abominaciones que se hacen en esta tierra. Matrimonios de 2 hombres o de 2 mujeres, niños entregados a estos desadaptados para que crezcan en un hogar, contrariando todos los mandatos establecidos por el cielo. Y súmele a esto el contrabando de órganos, la destrucción de la naturaleza y de la humanidad a través de los químicos, los conservantes en los alimentos, etcétera, etcétera. La vida en la tierra es una completa locura. Pero es muy doloroso que el pueblo de Dios se reclina frente a sus televisores a ver todas estas abominaciones y ni siquiera se inmuta. Ni siquiera eleva un clamor a Dios por toda esta maldad. Y a veces hasta decimos necedades en contra de los principios eternos. Y así no hay Espíritu Santo que descienda. ¿Cuál es el llamado al pueblo de Israel? Lo encontramos en el verso 13 y 14 del capítulo 2 de Joel. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo.
quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es afrenta y libación para Jehová vuestro Dios. Y el profeta entonces hace un llamado general donde nadie se queda por fuera. Dice el verso 15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, y entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y ven, hermanos, lo que pasa en Joel, preparación, Espíritu Santo y persecución. Es la constante, es el modus operandi del enemigo para tener el control. Satanás quiere adoración, Satanás quiere obediencia, pero nosotros tenemos claro que nuestra obediencia y nuestra adoración son solo para Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Voy a terminar con otro ejemplo bíblico que encontramos en Apocalipsis 14, los versículos del 18 al 20. Dice el verso 18, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. ¿Qué representan las uvas? Representan a los impíos, representan a los perdidos. ¿Y dónde están ellos? Están fuera de Jerusalén, están fuera de la iglesia para atacar a los hijos de Dios que están adentro. Dice el verso 19, y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Verso 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lugar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios. ¿Por qué vienen los impíos para aniquilar a los hijos de Dios al final de la historia, hermanos? Porque el fuerte pregón hace dos cosas. Madura a los santos que están con Cristo en Jerusalén y madura también a los impíos que están fuera de la ciudad para atacar a los santos, para atacar a los hijos de Dios. Y viene la pregunta del millón. ¿Dónde encontramos entonces las condiciones para madurar nuestro carácter? En el mensaje de los tres ángeles. Si queremos recibir el Espíritu Santo sin medida para madurar nuestro carácter, necesitamos necesariamente estudiar el mensaje de los tres ángeles, porque el juicio de Dios está en marcha. Dice Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis hermanos queridos, esto es verdad presente, y a estas alturas todavía tú te encuentras adventistas preguntando si la adición al celular desagrada a Dios. Dice el segundo ángel, Apocalipsis 14, versículo 8, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Dios nos está mandando a apuntar nuestras armas sobre Babilonia, y Babilonia significa falsa doctrina. La iglesia adventista no proclama la falsa doctrina, pero hay babilonios dentro de la iglesia. Por eso el mensaje del segundo ángel también es aplicado a estos profesos adventistas.
La iglesia adventista es loadicea, tibia, sin Espíritu Santo, débil. Aunque ahora, estudiando las iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis, me parece estar tejiendo una colcha de retazo para definir nuestra iglesia. Pero es la niña de los ojos de Dios. Así le duela a los que se han enriquecido comercializando el nombre de Jesús. La iglesia adventista es la niña de los ojos de Dios. Y escuchen la advertencia del tercer ángel, Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y esta advertencia no es solo para los evangélicos y para los católicos. La sierva de Dios dice que los que insistan en permanecer tibios llegarán a ser fríos y se convertirán en los peores enemigos de los que antes eran sus amigos. Recibir el Espíritu Santo es confesión, es abatimiento y es tristeza por el pecado. Hermanos, ser adventista no es ir a la iglesia para que nos entretengan, ni decir aleluya de boca hacia afuera cuando el corazón no lo está sintiendo. Hermanos queridos, las enseñanzas del espiritismo en las iglesias de la apostasía han convertido la religión en un manto satánico para cubrir las más bajas iniquidades de la humanidad. Dice la hermana White en El conflicto de los siglos: la creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. Conflicto de los siglos, página 589. Debemos honrar al Santo Espíritu y llamar al pecado por su nombre. Si no lo llamamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Porque el día de Dios se acerca y el falso espíritu está cayendo, incluso dentro de iglesias adventistas, y esa es una señal de los tiempos del fin. Para nadie es un secreto que el sermón ha venido perdiendo la esencia de la proclamación de la palabra y de la verdad presente. Y si nosotros no recalcamos lo horrendo que es el pecado, la gente tampoco buscará a Cristo como su Salvador. La iglesia adventista necesita con suma urgencia la fe que obra por el amor. Todos queremos y pedimos la lluvia tardía. Y yo también, hermano. Espero ese día en el que podamos sanar enfermos, demoler huestes satánicas con el poder de la palabra y liberar los cautivos por Satanás. Y si ese es el sentir, recibamos entonces la lluvia temprana para que el Espíritu Santo nos vacíe de la autosuficiencia, para que el Espíritu Santo nos llene con su poder y nos transforme para gloria y honra de su nombre. Mis hermanos queridos, la palabra está dicha. Que Dios nos bendiga.